Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 44. Mateo 12, 44. Amén. Capítulo 12, versículo 44. Dice la palabra de Dios. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero compartir en esta noche acerca de los principios para crecer espiritualmente. Los principios para crecer espiritualmente. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que en tu misericordia nos permite reunirnos con el fin de escuchar tu palabra. Pedimos que a través de ella nos aconsejes, nos puedas hablar a nuestro corazón, nos puedas dar entendimiento y puedas preparar nuestras vidas para recibir tu consejo. Guíanos a través de la palabra, danos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que pueda cubrir la necesidad que hemos traído, que pueda cubrir, Señor, aquel problema, aquella dificultad, que esta palabra sea medicina para nuestras vidas, para nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hablar de algunos principios para crecer espiritualmente. Cuando uno observa la vida natural, lo que se constituye como la materia, como los seres vivos, uno se puede dar cuenta que todo ser viviente, por muy pequeño, microscópico, o por muy desarrollado, grande o avanzado que sea, siempre va a vivir las mismas etapas. Cuando hablamos de esas etapas o esa forma en cómo los seres vivos se desarrollan, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, usted se puede dar cuenta que todo tiene que nacer. Todo lo que tiene vida algún día nació. Y además de haber nacido, también tiene que crecer, se tiene que desarrollar. Amén. Después que ese ser vivo se ha desarrollado, tiene que reproducirse. Cuando ya un organismo ha alcanzado madurez, sus órganos se han podido desarrollar, entonces viene la etapa de la reproducción. Y después que un ser vivo se desarrolla, la última etapa de vida es la muerte. Pero todo ser viviente tiene que pasar por eso. Tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que reproducirse y tiene que morir. Cuando algo no crece, cuando algo no se desarrolla, cuando algo se queda estancado, podríamos decir que allí hay un problema. Podríamos decir que allí hay una enfermedad, que hay una anomalía. Por ejemplo, usted no ve la gente que sufre de enanismo, que usted los puede ver de lejos y usted cree que es un niño. Y cuando usted se acerca, se da cuenta que la cara es de adulto. Pero pasó un problema, no se desarrolló. Su estatura quedó allí. O hablemos de otro caso. Hablemos del caso de la gente que nace lamentablemente con problemas mentales.
lo que se conoce como el síndrome de Down. Cuando una persona, usted ve que su cuerpo se desarrolla, parece alguien normal, pero las actitudes, hasta en el rostro se ve que hay un problema mental. Hay gente que crece físicamente, pero psicológicamente, emocionalmente, no crece. Y no crea que eso ocurre simplemente en las personas que padecen problemas mentales. También podemos ver que hay personas que salen de su hogar, personas que tienen su esposo, que tienen su esposa, y apenas les ocurre un problema, les acontece una anomalía, corren para donde el padre que ya está anciano para que se lo resuelva. Hay uno dice que hay un problema de madurez, que todavía han llegado a una edad muy avanzada y tienen que correr para donde otra persona porque no son capaces de enfrentar sus propios problemas, sus propias circunstancias. La vida espiritual, me disculpa, tengo algo de grito. La vida espiritual tiene más o menos los mismos principios, las mismas actitudes. Y creo que el paso que un cristiano da cuando recibe al Señor y el Señor entra en el corazón de un creyente es muy importante. Creo que es lo mejor que nos ha pasado. Lo más importante de la vida no es haberse casado, no es haber tenido los hijos, no es haber acabado la carrera. Lo más importante que a usted le ocurrió en la vida fue haber recibido al Señor. Amén. Aleluya. Eso ha sido lo más importante que le ha ocurrido. Y a ese proceso se conoce en las Escrituras como el nuevo nacimiento. Si eso no ocurre en la vida de una persona, Jesús dijo que el que no nacía de agua y de espíritu no podía entrar en el reino de Dios. Aleluya. Para uno poder entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? Recibiendo al Señor en su corazón. Lamentablemente muchas personas se quedan allí. Muchas personas quedan estancadas y solo reciben al Señor, pero no pasa nada, no ocurre más nada. Pero la palabra de Dios nos enseña que uno debe ir creciendo, que uno debe ir desarrollándose y que uno debe ir reproduciéndose. Amén. De tal manera que Pablo lo explica en estas palabras, dice, nuestro hombre exterior se deteriora día a día, pero nuestro hombre interior se regenera constantemente. Quiere decir que a uno le pueden salir arrugas. Uno puede enfermarse por fuera. Uno puede comenzar a tener dolencias, comenzar a doblarse la columna. Pero Pablo dice, espiritualmente no puede ocurrir eso. El proverbista dice que el justo es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día esclarece. Eso nos indica a nosotros que nosotros no podemos esperar una regeneración externa en la tierra. Pero por dentro uno no se puede envejecer, por dentro uno no se puede deteriorar. Yo recuerdo que una vez cuando Israel estaba en crisis, dice que el rey Joás, cuando tenía guerra con los sirios, fue a consultarle a Eliseo, pero Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Y cuando él llega donde el profeta, le dice a Eliseo, Padre mío, estaba pidiendo auxilio, socorro, y el profeta, al ver la desesperación del rey, le dice, abre la ventana. Y viene el rey, abre la ventana y dice, lanza una flecha. El rey toma el arco, lanza la flecha por la ventana y le dice Eliseo, saeta de salvación contra los sirios. Yo digo, un hombre enfermo, ¿cómo le va a pedir auxilio a una persona que está enferma? Pero uno se da cuenta que el rey, cuando va a pedir auxilio, que va a buscar a Dios a través del profeta, Eliseo comienza a profetizarle y comienza a decirle que va a derrotar a los sirios 3 veces, que Dios lo va a auxiliar, que Dios va a estar con él. Y uno dice, pero este hombre está enfermo, y está enfermo tan grave que se va a morir de la enfermedad. ¿Sabe por qué la presencia de Dios habitaba allí?
porque lo que estaba enfermo era el cuerpo y no el alma. Y a veces por fuera una persona puede estar deteriorada, puede estar enferma, puede estar en crisis, que si su corazón y su vida espiritual todavía está fuerte y todavía está vigorosa, Dios todavía lo puede utilizar y todavía Dios puede hacer cosas grandes con él. El cuerpo se deteriora, pero el alma no, el alma siempre crece y se va desarrollando. Bendito sea el nombre del Señor. Y quisiera hablarle en esta noche acerca del primer principio. Quiero que usted se ubique allí en la primera epístola del apóstol Pedro. Y allí, en el capítulo 2, el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que lo primero que se manifiesta en un creyente para que pueda crecer y madurar en las cosas de Dios es que debe haber deseo. Debe haber deseo. Porque cuando no hay deseo, no resulta absolutamente nada. Usted agarra a alguien y le pone un plato de comida, pero no tiene ganas de comer. Puede estar muy delicioso, muy bien horneado, muy bien condimentado, pero si la persona no tiene hambre, no le va a llamar la atención. Pero cuando usted agarra un hambriento que tiene días que no come, usted le pone un arroz sin sal y no le deja un grano, le pareció delicioso. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Por eso, cuando usted ve que hay maridos que son cansones, molestosos, no me gusta el tomate, no me gusta la cebolla, usted lo que no tiene es hambre. Pero cuando la gente tiene hambre, se come lo que sea. Cuando una persona tiene deseos de las cosas de Dios, tiene hambre de las cosas de Dios, para él no hay plato malo. No le importa quién va a predicar, no le importa quién va a dirigir, no le importa. Simplemente lo que quiere es recibir la palabra, lo que quiere es ir al culto, lo que quiere es ir a buscar de Dios. Pero lamentablemente cuando la pasión, cuando el deseo, cuando el hambre se va perdiendo, a todos se les saca un pretexto. A todos se les saca una excusa. No puedo ir a culto, tengo un problema, tengo una ocupación. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para un ayuno. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es deseo en la persona. Recuerdo que hubo un hombre de Dios que Dios lo enseñó y le puso a experimentar para que pudiera aprender este principio. David fue una persona que antes de ser rey, cuando huía de Saúl, tuvo que vivir en el desierto más o menos 15 años. Y cuando él estaba en el desierto, escribe un salmo. Y en el salmo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí David, viviendo en un desierto, no habla de sus necesidades físicas, habla de su necesidad espiritual. Yo digo, ¿qué necesidad tiene una persona en un desierto? De todo. Un desierto no produce nada. En un desierto no hay agua. En un desierto no hay comida, no se puede cultivar, la tierra está muerta. Una persona que vive en el desierto tiene necesidad de todo. Pero este hombre, aún teniendo necesidades físicas, humanas, estando en ese momento tan difícil de vivencia en el desierto, era tanta el hambre que había de Dios en él, que a David no le importaba mucho la comida, a David no le importaba mucho la ropa, a David no le importaba mucho el dinero. ¿Qué era lo que le importaba a David? Lo que le importaba a David era buscar a Dios. Y cuando alguien quiere buscar a Dios, lo busca donde sea, en el desierto, en el monte, dentro de la ciudad. Cuando hay hambre
de Dios se busca donde sea. Y David decía, como el siervo, aquel animal busca desesperadamente el agua para beberla, así estoy esperando yo la presencia de Dios. Eso es lo que Dios requiere en alguien para que crezca, el anhelo por buscarlo, que haya hambre en la persona de las cosas de Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo que Dios está buscando es gente que desee las cosas del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Pedro nos está diciendo que para crecer hay que recibir la palabra, pero nos está hablando primero de prejuicios, desechando toda malicia, toda hipocresía, todo engaño y todas las detracciones. Pedro, para poder desear el conocimiento de Dios y crecer, se necesita desechar esas cosas. Porque hay gente que tiene prejuicios. Hay gente que de pronto escuchan la palabra y dicen la malicia que traen, y dice, eso lo está hablando porque alguien se lo dijo, me lo está tirando es a mí. No vienen con la mentalidad que Dios les está hablando. Tienen una malicia, ¿quién se lo habrá dicho? Voy a investigar. Ese mensaje me lo prepararon, fue a mí, me lo tiraron encima. No vienen con el corazón dispuesto, que Dios les hable, que Dios les enseñe, sino que tienen una barrera que impide que la palabra entre, que la palabra penetre, que la palabra lo cambie, que pueda ceder a la voluntad de Dios. Aleluya. Y él dice, ustedes tienen que desear las cosas como un niño recién nacido. Todas las que han tenido un hijo, un parto, se dan cuenta del hambre feroz con que los niños nacen. ¿Cómo acaban con esos potes de leche? Ponen a correr a la gente, porque nunca habían estrenado el estómago, y cuando vienen, le da un tetero y a los 15 minutos está llorando por el otro, y le da el otro y ya está pidiendo el otro. Trae un hambre terrible. ¿Pero por qué la naturaleza trae esa hambre terrible? Sencillamente porque si el niño no se alimenta, no crece. Está en un periodo que lo que necesita es alimento para poder desarrollarse. Aunque algunos llegan a los 40 años y esa hambre no se les ha quitado. Pero hermanos, la gente para crecer dice que debe desear la leche espiritual no adulterada. Quiere decir que la leche, como hay que dársela pura, ¿verdad? Si usted le da la leche diluida, ¿qué va a levantarse un raquítico? Por eso hay muchachitos que uno los ve, que el padre tiene buen trabajo, hay buena comida en la despensa, pero parece un peladito de eso que aparece en las zonas de conflicto de África, barrigón, se le cuentan las costillas, los ojos afuera. Claro, porque la comida es una Coca-Cola, una Pepsi, andan raquíticos, andan desnutridos. Por eso hay gente que no aguanta un ayuno, le duele la cabeza. Claro, si lo que come es pura comida chatarra, no se comen algo bueno para que aguanten unos días, que se metan en la presencia de Dios. Los que están es desnutridos. Si usted sabe que es creyente y que tiene que ayunar, cómase algo bueno, cómase un sancocho, un hervido de ojo, de pata, para que aguante estar metido en la presencia de Dios y no coma tanta basura. Por eso Pablo dice, tienes que recibir la leche, tienes que recibir la palabra, pero no diluida, no hecha agüita. La palabra tiene que venir sin adulterio, sin que el hombre meta la mano. Hay que hablarla como está escrita. Duela a quien le duela, corte a quien le corte, o moleste a quien moleste. Si usted da el caldo puro y sustancioso, el que lo reciba va a crecer fuerte. El que lo reciba va a crecer nutrido. Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, usted va a poder soportar y se va a mantener en pie. Así es como crece la gente, recibiendo la palabra tal cual como está escrito.
escrita. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesita deseo. Se necesita que se quiera. Alguien dijo por ahí, hay para el que quiere, no para el que no quiere. Esto es para el que tiene hambre, para el que tiene deseo de las cosas del Señor. Y quisiera en esta noche tocar el punto de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Quisiera leer el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí otro principio. Nos está diciendo que él era una persona que ya había hecho cosas para el Señor. Ya Pablo era una persona muy reconocida. Su ministerio era muy reconocido. Lo que Pablo había hecho, se había corrido la voz. Y muchos sabían que este hombre Dios lo usaba de múltiples maneras. Y todo el mundo, al saber las obras que había fundado, la gente que había conocido al Señor a través de él, podía pensar, este hombre sí ha hecho cosas para Dios. Este hombre sí ha trabajado. Este hombre ha madurado en el Evangelio. Este hombre ha sido una persona que se ha dado para Dios. Pero Pablo, aquí en este texto nos dice que él no estaba contento, no estaba satisfecho con él, con lo que había hecho. Pablo nos dice que él se está olvidando de eso. Porque hay personas que lamentablemente se estancan en las cosas de Dios, porque creen que ya han hecho algo y que no necesitan hacer más nada. Eso se llama en gerencia el síndrome del producto terminado. Cuando hay fábricas que hacen un producto tan bueno que todo el mundo lo compra, la fábrica sabe que no se puede sentar y decir, tenemos el mejor producto del mundo, porque sabe que la competencia está perfeccionando el de él y que tarde o temprano lo puede superar. Que no hay ningún producto perfecto, todo se tiene que ir modificando con el tiempo y cada día hacer las cosas mejor, cada día hacer las cosas más perfectas. El problema de alguna gente es que se sienten satisfechos con lo poco que han hecho y en su mente creen que han hecho mucho, pero hace falta mucho que hacer. Y Pablo dice, yo ciertamente me olvido de lo que ya he hecho, eso ya quedó atrás. Y es muy bueno uno no aferrarse al pasado. ¿Cuántas personas solo le dicen a uno, yo tuve plata? Yo visitaba los mejores restaurantes, si usted viera la ropa que yo me ponía. Si usted se diera cuenta, los restaurantes que yo visitaba, andaban 3 guardaespaldas detrás de mí. Si se me soltaba el cordón del zapato, uno corría y me lo amarraba. Sí, pero, ¿y ahora? Estás limpio, no tienes nada, aferrados al pasado. Hay gente que quiere vivir del pasado, pero ya yo no puedo vivir en el pasado, sencillamente porque eso ya pasó. El diablo es un experto en traer lo de atrás y ponerlo adelante para afligir a la gente. La Biblia lo que nos enseña a nosotros es que Dios se olvida de lo que hicimos. A Dios lo que le importa ahora es lo que usted está haciendo. Amén. Aleluya. Por eso en el libro del profeta Ezequiel dice que si un hombre toma a la mujer del prójimo y va y sacrifica los montes y toma prenda prestada y no la devuelve, él morirá por su maldad. Pero que si el hombre dejara a la mujer de su prójimo y no tomare prenda
y que fuera un hombre recto, dice, no morirá, él vivirá. Lo que está diciendo el profeta es sencillamente que si una persona hizo lo malo, pero dejó de hacerlo y ahora está haciendo lo bueno, a Dios lo que le importa es eso. Y así puede venir gente a recordarle el pasado a uno y a decirle a uno, oiga usted un criminal, oiga usted una bandida, oiga usted un ladrón, usted un mentiroso, usted un alcohólico, usted una prostituta. De pronto en la mente humana queda eso, pero quiero decirle que la Biblia dice que en el corazón de Dios ya no hay nada, que nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo del mar. A Dios ya no le importa eso, y si Dios se olvidó de eso, ¿quiénes somos nosotros para recordarlo y traerlo a la memoria? A Dios lo que le importa es lo que usted está haciendo hoy, que usted crezca y se desarrolle para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo decía, yo me olvido de lo que ha quedado atrás y yo me extiendo a lo que tengo adelante. Yo me extiendo a lo que tengo que hacer. Yo no me pongo a prestar atención que me fue bien o me fue mal. Lo que me importa es lo que me toca hacer mañana. Ya el día de hoy se acabó. Estoy enfocándome es a lo que va a pasar el día de mañana. Lamentablemente el pasado está tan amarrado en la gente, está tan incrustado en el corazón que no los deja crecer. Los recuerdos que tienen son tan molestos, los atormentan constantemente porque no han aprendido que eso es pasado y que eso no es presente. Usted el pasado no lo puede arreglar porque eso ya pasó. Aleluya. Pero usted sí puede arreglar su presente. Amén. Usted sí puede transformar el día de hoy, pero el de ayer ya no tiene remedio. Usted podría planear para el día de mañana, pero el pasado no tiene remedio, solo nuestro presente y nuestro futuro podrán ser modificados. Pablo dice, tengo que extenderme. Pablo decía, hay más todavía. Todavía hay más que hacer. Todavía la obra de Dios no es lo poco que hemos hecho. Yo recuerdo un gran hombre de Dios que se estancó porque no aprendió esto. Un hombre que nosotros lo reconocemos y lo admiramos. La Biblia lo llama el profeta Elías. Y Elías fue una persona muy usada con Dios, pero tuvo que luchar con un pueblo muy duro. Y bajo todas las facetas que Dios lo usó, Elías mandó una palabra de cerrar el cielo durante 3 años y medio. Cuando Elías cierra el cielo, vino un hambre terrible porque si no llueve, no puede haber cultivos. Los animales no tienen pasto para alimentarse y se adelgazan y mueren. El agua no caía del cielo, Israel entra en una crisis y él se va a ver agua de un arroyo. Los cuervos le traían la comida. Luego se va para donde una viuda, se va para donde una viuda que lo alimente, dándole una torta en la mañana y otra en la tarde. Pero Elías, cuando Dios le da la palabra que va a llover otra vez y sube al monte Carmelo y llama a la nube, Elías va y se enfrenta con los profetas de Acera y los venció y dice que los degolló en un arroyo. Dios le dio la victoria. Pero cuando Elías estaba celebrando la victoria, manda Jezabel, la esposa del rey, acá un mensajero y le dice, así me haga Dios y aún me añada, si tu cabeza no ha caído de ti a esta hora el día de mañana. Cuando él escucha la amenaza de Jezabel, se va a huir a un monte que se llama el monte de Dios o el monte Oreb y comienza a caminar 40 días y 40 noches sin comer nada. Allí en aquel monte un enebro se queda dormido, se le aparece un ángel con una torta y le dice, come. Y cuando él come, le dice, come, porque largo camino te espera. Este hombre estaba huyendo porque ya estaba decepcionado. ¿Cuántos de nosotros no estamos acostumbrados a pelear con un problema y el problema no se resuelve? ¿Cuántos no tienen 10 años peleando con el cabezón del hijo y cada día se pone peor? Con
con el alcohólico del marido que llega y cada vez lo ve peor, ora por él y ayuna por él y lo ve peor. O de pronto con la esposa. A veces hay problemas que uno los lidia y que uno ve que empeora, no que se resuelve. Y eso era lo que estaba enfrentando Elías. Oye, 3 años aguantando hambre, comiendo carne podrida de los cuervos, alimentándome de un agua turbia, de una viuda que se está muriendo de hambre igual que yo. Y ahora me pone a oír esta mujer. ¿Hasta cuándo este problema? ¿Hasta cuándo Israel no se va a arrepentir? ¿Hasta cuándo van a buscar los Baales? Estoy aburrido de esto. Se va al monte de Dios. Pero el ángel le dijo que eso no acababa allí. El ángel lo que le dijo era que había mucha tela por cortar, todavía había mucho que hacer. Pero cuando la gente está deprimida, hace lo que hace Elías. Se metió en una cueva. De aquí no me saca nada. No quiero saber del mundo. No quiero saber de nadie. No quiero saber de la suegra no quieren saber ni cuando está bien ni cuando está mal. De aquí no me saca nadie. Se encuevó. Y hay gente que cree que va a resolver los problemas encuevados. Se encierra en el cuarto de película, como que si eso le va a resolver el problema. Se aíslan de la gente como que si eso le va a resolver el problema. No le hablan a nadie como si eso le va a resolver el problema. Eso no iba a resolver el problema. Y estaba allí metido. ¿Quién podía sacar a Elías de esa situación? Nadie, solamente Dios. Y de repente Elías se da cuenta que viene un terremoto, pero el hombre tenía discernimiento y dijo, Dios no está en el terremoto. De pronto venía algo que rompió las piedras y él dijo, Dios tampoco está ahí. De repente viene un silbido apacible, algo suave, agarra el manto, se lo pone en la cara. Tenía miedo de ver a Dios porque él sabía que Dios estaba allí. Dios le estaba dando una lección, porque Elías cada vez que quería resolver algo era con candela. Cada vez que quería resolver un problema, Dios tenía que matar a alguien. Y Dios le estaba enseñando que Él no arregla los problemas solo matando, destruyendo, ni trayendo temblores. Que Él también se mueve en un silbido apacible. Que Dios también se mueve en la tranquilidad. Y sale y le dice, nadie de esos bandidos sirve. Toditos están corrompidos. Toditos son unos idólatras. Y el Señor le dice, no es como usted dice. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Y si usted está cansado de esto, vaya y unja a Saúl por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y vas a colocar Eliseo en lugar tuyo. Este hombre entendió que los que se quedan en la obra son los evangélicos, pero la obra de Dios sigue, la obra de Dios continúa. Dios se llevó a Elías en un torbellino, pero la obra de Dios continúa en la tierra. Si usted se queda es lamentable, pero si usted se queda, la obra de Dios no se para, la obra de Dios sigue. Y eso es lo que decía Pablo, yo no me quedo aquí, yo me extiendo y yo sigo a lo que tengo por delante. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesita aprender a olvidar. Es que me hirieron el corazón, qué cosa tan terrible la que me pasó. Hermano, ¿y eso cuándo fue? Hace 20 años estoy dolido. Hay gente que no aprende a olvidar las cosas. Estoy decepcionado, me dejó, me abandonó, ¿quién? La novia que tenía. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 15 años, esa mujer tiene nietos, ya olvídese de eso. Están estancados en el pasado. Y por eso no crecen y no se desarrollan. Hay gente que las buenas experiencias no las graba para poder enfrentar las malas. Dios, cuando Israel pasó el Jordán, le dijo, van a tomar 12 piedras del fondo del río y las van a poner como monumento. Y cada vez que las próximas generaciones que no vieron la gloria de Dios pregunten qué es ese montón de piedra, ustedes van a decir que Dios abrió el Jordán y lo partió en 2 partes para que el pueblo pasara en seco. Sencillamente, el monumento servía para alimentar la fe. Para que cuando vinieran los momentos de crisis la gente pudiera decir, pero es que Dios abrió el Jordán y lo partió en 2. Podemos recordar la gloria de Dios para enfrentar los momentos duros. Eso es lo que uno tiene que recordar. Pero ¿qué es lo que recuerda a la gente? Lo malo. Las malas experiencias, las trampas que le han hecho.
picardía, pero no han aprendido a recordar las cosas buenas. ¿Cuántos no han tenido una respuesta de Dios económica? Y les viene otra deuda, y ahora, ¿qué voy a hacer, cabezón? Y la deuda que te pagó Dios hace un año no te puede pagar de ahora también. Recuerdan en lo malo, no lo bueno. Y Pablo decía, yo en el pasado no me quedo, porque en el pasado no hay nada. Donde hay cosas de Dios en el presente y en el futuro, pero en el pasado no hay nada. Y uno lo que tiene que hacer es avanzar y crecer. Trate de andar con gente que busque a Dios, no ande con mediocres. No ande con gente que no pasa de los 5 minuticos de oración, ande con gente que se extienda, que crezca, que se desarrolle. No ande con gente mediocre. Porque si usted anda con gente así, usted se va a levantar así. Pero si usted anda con gente que ambiciona, entre comillas, cosas de Dios, usted se va a levantar así, de la misma forma. Aleluya. Hay que extenderse a lo que está delante, olvidándose de lo que uno deja atrás. Jesús nos daba una gran lección cuando nos estaba hablando de que cómo opera el diablo cuando sale de un ser humano. Y decía, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando él vuelve, la halla barrida, vacía y adornada. Toma 7 espíritus peores que él y vienen y moran en aquel lugar, y el postre del estado del hombre viene a ser peor que el primero. Jesús nos está hablando de una anomalía. Nos está hablando de alguien que quedó libre. Y todos sabemos que lo único que destruye el poder del enemigo es el poder de Dios. Amén. Que el diablo no sale con la herradura del burro. Que el diablo no sale con pomitos de olor, ni agua azul, ni verde, ni maloliente. El diablo no le hace caso a eso, porque el infierno donde él vive huele peor, y bien que le da en su habitación de azufre. Sencillamente nos está hablando de una persona que ha experimentado el poder de Dios, pero que hubo un problema de descuido. Porque una persona queda libre y cuando vuelve el espíritu a molestar, encuentra la casa vacía. Nosotros entendemos que solamente hay un espacio en la vida del hombre. O mora Satanás, o mora la presencia de Dios. Aleluya. Porque esa casa, después que quedó libre, la encuentra el espíritu vacía. Creo que cuando alguien queda libre, es un momento de gozo, de satisfacción que Dios obró en él. Pero no es para descuidarse, porque ese vacío que dejó el diablo se supone que lo tenía que llenar Dios. Y hay personas que viven completamente descuidadas, que no han aprendido a cuidarse. Yo creo que hay parte de nosotros, una parte inconsciente o que se va de nuestro control, que tiene que Dios meter la mano y cuidarnos. Pero hay una parte que nosotros controlamos, que es nuestro deber, tratar de proteger eso. Yo digo, ¿por qué este hombre estaba vacío? Se supone que cuando alguien queda libre tiene que comenzar a buscar a Dios. Y ese vacío tiene que comenzar a llenarse por el Espíritu Santo. Tiene que el Espíritu de Dios comenzar a morar allí adentro. Yo en estos días estaba viendo un canal que habla mucho de naturaleza. Y habla que las estrellas de mar se acercan mucho a los corales para alimentarse de ellos, para comérselos. Y cuando la estrella de mar se acerca a comerse el coral, dice que en esos corales viven unos cangrejos que el coral no le hace daño, porque hay corales que son venenosos, pero a ese cangrejo no le hace daño, porque sabe que ese cangrejo, él se beneficia con la protección que el cangrejo le brinda. Cuando la estrella de mar se acerca a comer, inmediatamente el cangrejo se ve que viene a hacerle daño al lugar donde él vive, donde él tiene la casa, y saca las manos, las pinzas que tiene, y comienza a darle, a picar y a cortar parte de la estrella del mar. Y cuando la estrella de mar ve el ataque, dice, me voy de aquí, este cangrejo me va a acabar, y se va. Y por eso el coral queda totalmente
atraído por la vivencia del cangrejo dentro de él. Yo creo que eso es lo que tiene que encontrar el diablo. No va a encontrar un cangrejo, pero va a encontrar la presencia de Dios. Y si el diablo viene y encuentra a alguien lleno, encuentra a alguien saturado, encuentra a alguien rebosado de la presencia de Dios, el diablo tiene que entender que su guerra está perdida. Tiene que entender que no puede destruir a aquella persona que ya ha caído en la mano de Dios. Y que no se va a confrontar con un poder humano, se va a confrontar con el poder de Dios. Y todo el que se confronta con el poder de Dios sale perdiendo, sale destruido, sale acabado. Si usted quiere crecer espiritualmente, llévese de la presencia de Dios para que cuando venga el enemigo salga frustrado y salga destruido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo las palabras que el Señor le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A cuánto les gusta orar? Amén. ¿A cuántos tienen deseo por la oración? Amén. Sabemos que el cuero que usted tiene, viejo o nuevo, como sea, no deja de ser un pedazo de cuero. No le gusta orar. No le gusta orar. Usted agarre una persona y póngale una película, ni parpadea. Y si alguien pasa por el televisor, quítese de allí, fuera. Pero viene al culto y solamente es pisar la silla, ya está durmiendo. Ya está cansado, ya está agotado. A la carne no le gustan las cosas espirituales. Pero el espíritu humano dice que él sí está dispuesto, que hay un deseo en el espíritu del hombre por buscar a Dios. En ese momento Pedro estaba cansado, había encaminado para llegar al Getsemaní. Y el Señor le dijo que orara, pero ¿cómo le vas a decir a una persona que ore con ese sueño tan intenso? Es que cada vez que usted quiera orar y quiere que su carne esté dispuesta para hacerlo, no va a orar nunca. La carne nunca va a querer orar, siempre va a sacar una excusa y un pretexto. Hay que orar cuando se quiere, pero también hay que orar cuando no se quiere. Hay momentos, días que uno no tiene ese aliento para orar, no hay deseo, pero es que uno no ora simplemente por deseo, sino por obediencia a Dios. Amén. Hermano, es que no siento en mi corazón. ¿Por qué no me dice que en tu corazón no sientes come hoy? ¿Por qué no me dices en tu corazón que no sientes dormirte hoy en la cama? Que el colchón te dice: vete de aquí, déjame una noche de descanso. Eso sí no lo siente, porque es la carne. El Señor le dijo: Pedro, tienes que aprender a cuidarte. El Señor se fue a orar. El Señor fue a buscar a Dios, pero Pedro no lo hizo. Yo creo que Dios nos da órdenes y está en nosotros el cumplirlas. Si usted no la cumple, va a tener un problema. Y cuando vino Judas con la legión de soldados, ya usted sabe el problema de Pedro. Quiso enfrentar el problema, con una espada le cortó la oreja a un hombre. El Señor tuvo que detenerlo y dijo: te vas a meter en un problema, toda esta gente que está aquí te va a matar. Eso no se soluciona con armas humanas. El que mata espada debe ser muerto. Y tuvo que pegarle la oreja al hombre para que no lo matara. Creo, hermano, que cuando una persona está descuidada espiritualmente se nota. No usa las armas de Dios, sino que usa las armas terrenales. Cuando alguien está descontento, se va a murmurar, se va a chismear, se va a degenerar de la imagen a otra persona. Pero el que es espiritual y le vienen con un chisme, le dice: vamos a orar por esa persona. Amén. Usted quiere acabar con un chismoso cada vez que le traiga un chisme, vamos a orar. Y donde él se dé cuenta que no le escuchan el chisme, sino que lo ponen a orar, no vuelve más. Sencillamente, uno tiene que aprender a cuidarse. Porque si uno no se cuida, va a terminar tomando la espada. Y quisiera terminar con esto. Quisiera terminar con un texto en 1 de Corintios. En el capítulo 15, en el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Aquí nos habla de dos cosas muy especiales. Están firmes y constantes. Creo que uno de los grandes problemas que hay en la vida cristiana es la constancia. Yo he visto gente alegre que le dicen a uno, ayuné 3 días. Pero ¿cuántas veces lo vas a seguir haciendo? Ayuné 2 horas hoy, pero puede ser que las ores mañana también. Hoy me leí un libro, puede ser que mañana te leas otro. El problema no es hacer algo hoy, el problema es hacerlo constantemente. Uno en la vida espiritual tiene que aprender a disciplinarse. Si uno no se disciplina en la vida espiritual, usted nunca va a crecer. ¿Cómo va a crecer alguien que ore hoy y mañana no ore? ¿Cómo va a crecer una persona que venga a culto nada más los domingos? ¿Cómo quiere crecer espiritualmente? Se necesita constancia. Que usted lo que hizo hoy lo pueda hacer el día de mañana. Amén. ¿Será que si usted monta un negocio el día de hoy, lo abre y mañana no abre? La gente no sabe si el negocio está abierto o no. Y la gente dice, no voy a comprar allá. Eso para más cerrado que abierto, porque no hay constancia. Y si uno no es constante, si usted no trabaja todos los días, usted va a terminar quebrado. Se necesita constancia para que las cosas se mantengan. Santiago dice que el hombre inconstante es como la onda del mar que es arrastrada por el viento. Usted ve que la onda o la ola no tiene estabilidad en el mar, usted la ve que va y que viene, no es estable. El hombre inconstante, el hombre inestable, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que es inconstante en la oración es inconstante en el trabajo. Es inconstante en el hogar. Yo veo gente muy famosa de Hollywood que dice el 7º matrimonio y lo aplaude. Yo digo, ¿quién son los que no sirven? ¿Las 7 mujeres que tuvo? ¿O será que el que no sirve es él? El que no sirve es él. 7 mujeres y ninguna le ha servido. ¿Por qué tienen que estar agarrando la una y la otra? El problema no es la mujer o el hombre, el problema es él, que no es constante. Yo quiero una esposa con quien no pelee. Entonces no te vas a casar nunca, eso no existe, todos los matrimonios pelean. Aleluya. Yo quiero un hombre que me quiera, que no me diga nada, ese hombre no existe, cásate con una estatua que está muda. La gente se mete cosas en la cabeza que están fuera de la realidad. Eso no existe y se la pasan buscando algo que nunca lo van a encontrar. Yo quiero una carrera que no tenga números, que no tenga matemática. Y se meten a la visión, uy, la sangre, uy, esa gente abierta. Siempre va a haber un obstáculo, un problema. No todo es como uno cree. Gente inconstante que apenas ven la primera prueba o la primera dificultad, salen corriendo. Aleluya. Y habla de firmeza. La firmeza tiene muchas características. Pero Dios cuenta con el que siempre está ahí. De nada le sirve a Dios una persona que ore por un paralítico y se levante. ¿De qué le sirve a Dios una persona con un conocimiento avanzado de la Biblia si hoy está haciendo la voluntad de Dios pero no puede contar con Él para el día de mañana? Dios necesita gente firme, que esté con Dios en el momento bueno y que esté con Dios en el momento malo. Pablo decía, estoy enseñado a tener necesidad como tener abundancia. En todo estoy enseñado. ¿Por qué Pablo creció? ¿Por qué Pablo se desarrolló tanto? Porque cuando había necesidad, Pablo estaba ahí haciendo la obra de Dios. Pero cuando había abundancia, Pablo no se distraía, ni se iba pachacaíto, ni se iba a vitrinear. Pablo seguía allí haciendo la obra de Dios. Dios contaba con él en la buena y contaba con él en la mala. Amén. Dios necesita gente constante. Recuerdo una vez que cuando se enfrentó a Amalek con Israel, Dios le dijo a Moisés que subiera a la cumbre del Callado.
y le dijo que levantara la vara, y cuando Moisés levantaba la vara, Israel prevalecía contra Amalek. Pero el hombre ya tenía 80 años y se cansaba, y para poder descansar bajaba los brazos, y cuando Moisés bajaba los brazos, dice que Amalek prevalecía contra Israel. ¿Por qué la guerra no era constante? Porque Israel no mantenía una posición de victoria, porque Moisés subía las manos y bajaba las manos, no era constante, y Dios no podía operar de la misma manera. Tuvieron que subir Hur y Aarón, ponerle una piedra para que se sentara, y uno le agarró una mano, el otro le agarró otra, y así Israel pudo prevalecer contra Amalek y los pudo vencer. Dice que cuando cada uno le agarró un brazo y pudo mantenerlos en el aire, dice que hubo en sus brazos firmeza. Usted busca ese término firmeza y se traduce en el Antiguo Testamento como fe. El justo por la fe vivirá. Quiere decir que cuando la gente tiene fe, tiene firmeza. Cuando una persona ha aprendido a creerle a Dios, no se estabiliza. Le puede venir una mala noticia, le puede venir un momento desagradable, pero siempre el que le cree a Dios dice: yo no sé, pero Dios va a hacer algo, Dios me va a sacar de aquí. El diablo no lo desestabiliza así de fácil. Y me agrada que le ponen una piedra debajo para que descansara. El Señor nos dijo que cuando una persona piensa edificar una casa, tiene que hacerlo sobre la roca. Porque si no, van a venir los vientos y van a venir los ríos y darán con ímpetu contra la casa, y si está fundada sobre la arena caerá y será grande su ruina. Pero la casa que está fundada sobre la roca, vendrán los ríos, soplarán los vientos, darán con ímpetu contra la casa, y aquella casa no caerá porque estaba fundada sobre la roca. Quiere decir que uno tiene que tener fundamento, firmeza para soportar, para estar siempre allí. El que me oye estas palabras y les hace, le compararé a un hombre que fundó su casa sobre la roca. Amén. ¿Dónde hay firmeza? El que oye y hace. El que oye y hace, ese es prudente, porque sabe que si hace lo que Dios le dice, le va a ir bien. Pero el que oye y no hace, se lo lleva el río. El que oye y no hace, se lo lleva el viento. Hoy está y mañana no estará. Y no se lo quiero desear, pero deje que pase un año, deje que pasen 2 años, que pasen 3 años, y muchos de los que están aquí no van a estar, otros van a ocupar su lugar. Aleluya. Por falta de firmeza. Y no se puede vencer a Amalek si uno no mantiene los brazos levantados. No se puede vencer la guerra si uno no está siempre en posición de victoria con la fe en alto. No se pueden vencer las cosas del mundo si uno no ha aprendido a creerle a Dios. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Vamos a estar de pie en esta noche, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Yo le invito a cerrar sus ojos. Vamos ahora. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por habernos permitido compartir tu palabra. Señor, necesitamos salir del desierto. Son 40 años dando vueltas. Necesitamos entrar a la tierra. Necesitamos salir de la posición en que estamos. Necesitamos crecer. Necesitamos avanzar. Necesitamos, Dios mío, que transformes nuestro carácter. No podemos seguir siempre con lo mismo, con la misma actitud incorrecta. Necesitamos llenarnos de fe. Necesitamos desearte, anhelarte. Necesitamos dejar nuestro pasado atrás. Necesitamos enfocarnos a las promesas que tú tienes, a las cosas que nos has prometido, a las cosas que tenemos por delante.
Señor, que nos ayudes a analizar nuestra vida. ¿Qué área hay descuidada? ¿Qué área hemos abandonado? ¿Qué hemos dejado? ¿Qué área, Dios mío, necesitamos reforzar para fortalecernos, para edificarnos, para la gloria de tu nombre? En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en esta noche. Yo quisiera orar en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Por aquellas personas que desean crecimiento espiritual, que anhelan en su corazón crecer espiritualmente. Yo quisiera orar por usted. Si ese deseo está en su corazón, yo le invito a que pase aquí al frente. Yo quisiera orar por su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Si hay alguien que desea que Dios le dé más, si hay alguien que desea más de Dios, si hay alguien que tiene un conflicto y eso no le ha dejado avanzar, no le ha dejado crecer, yo quiero orar por su vida en esta noche. Bendito sea Jesús. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Si usted cree que Dios tiene el poder y la forma de llevarlo a un nivel mucho mejor que el que está viviendo, ore conmigo en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias te damos porque eres bueno. Gracias te damos porque eres paciente y tu misericordia es para siempre. En esta hora, Padre, pedimos